Ajá. Buenas tardes, feliz viernes. Viernes 20 de febrero. Así mismo es. Qué bueno que estén, ya estamos casi finalizando febrero. Finalizando el mes. Bueno, ya viene Semana Santa. Wow. La verdad que es increíble. Bueno, fíjense que hoy hay varias novedades por aquí. La semana pasada no hicimos catarse, pero era porque realmente estábamos súper ocupadas, ¿ok? Pero, por supuesto, en cosas productivas, ¿sí? Fíjense que vamos a hablar hoy un poquito sobre el tema que seleccionamos. ¿Por qué? O sea, lo conversaba con Carolina. Porque llama mucho la atención todos los tipos de pacientes que se presentan en las consultas. Obviamente, vamos a hablar sobre todo de las consultas a nivel de armonización orofacial. Pero eso también influye. Está ligado a cualquiera del gremio. Por supuesto. Porque tenemos que tener herramientas para poder discernir qué tipo de paciente es el que tenemos en nuestra consulta. Así mismo es. Pero antes de comenzar a eso, voy a recordarles, y por aquí les cuento, que el 17 de abril tenemos nuestro curso presimposio en el Hotel Manantial con la doctora Gladys Velasco, que se llama Domina la ciencia del rejuvenecimiento integral con la técnica HAT, ¿ok? Tiene que ver mucho en que, por supuesto, como todos sabemos, armonización o armonizar hoy en día ha estado evolucionando, hay muchas técnicas para rejuvenecimiento y tenemos un curso donde la doctora Velasco ha creado algo basado en una metodología que tiene que ver con ácido hialurónico, con adipoestructuración y con toxina botulémica. Entonces va a estar muy interesante para las personas que quieran inscribirse, están a tiempo. El precio o el costo incluye todo el material, por supuesto, el aval, el coffee break, toda la información. Siempre se va a tener un grupo donde ustedes pueden preguntarle a la doctora todas las dudas que tengan, que sería la asesoría permanente. Y las personas que vayan a participar pueden traer a sus pacientes porque la idea es que es totalmente práctico. Así que, caramba, doctor, un abrazote muy grande, como siempre, mi cariño. Entonces, por favor, las personas que quieran realizar este curso con la doctora Gladys Velasco, que la vamos a tener en Valencia el 17 de abril, deben contactarme. Está dirigido a médicos y odontólogos, o sea, que estén dedicados al área facial, pues, porque realmente hay médicos que están en la parte también de facial. Eso por allí. Porque son cupos limitados, ojo. Entonces, como son cupos limitados, entonces si usted quiere hacer la reserva, hágalo con tiempo. Al siguiente día, por supuesto, tenemos nuestro simposio binacional. Exactamente. Con nuestros ponentes nacionales e internacionales, que es el 18 de abril. Recuérdense que la preventa es hasta el 28 de febrero. Entonces aprovechen eso por allí. Va a estar muy chévere, va a estar muy bueno, va a tener una diversidad de temas. Vienen los coordinadores. Muchas áreas, tanto de odontología como de armonización. Claro, por supuesto. Entonces es que bueno, interesante. Por allí me habían escrito, de hecho me escribió una doctora, o sea, un médico, no un odontólogo, y me preguntó, doctora, ¿yo puedo entrar? Claro. Es que nosotros tenemos un precio especial para los médicos que estén dedicados al área facial, que quieran entrar, porque ese mismo día también la doctora Velasco va a estar dando un tema que no es el mismo del curso del 17. Ella va a tener su ponencia. Y también vamos a tener un especialista que es el coordinador de armonización orofacial de la Universidad de FACO Brasil, que también trae su tema, su ponencia. Marcos Bright. Exactamente. Entonces, eso también. ¿Quieren asistir? Deben contactarnos por las redes, tanto por la mía o por la de FACO Venezuela. Así que es avalado por el Colegio de Odontólogos. Y también está con nosotros, va a estar presente en la Universidad, la Facultad de Odontología de la Universidad José Antonio Páez. Así que los vamos a esperar por allí. Así es. Bueno, ahora sí, podemos darle continuidad a lo que hoy nos corresponde, que es hablar acerca de las características de los diferentes pacientes que podemos conseguir en la consulta. Claro, es que es un tema interesante cuando hablamos sobre pacientes, porque sabemos que los pacientes tienen una percepción, ¿okay?
cuando nosotros nos miramos como pacientes, nosotros tenemos una percepción frente al espejo. E incluso cuando nos tomamos una foto, nosotras no nos tomamos una foto así y ya, nosotras siempre buscamos un perfil. Un ángulo, todos tenemos un ángulo que nos favorece un poco más que el otro. Exactamente, ¿ok? Entonces, esa percepción que tienen los pacientes no lo tienen, o sea, es muy distinta a la de nosotros, los especialistas, ¿verdad? Los que estamos dedicados a esa área. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros como especialistas usamos recursos que son un poco más objetivos, como son la fotografía clínica, además de la observación presencial, tanto como a través de videos. Claro, es que por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Sabes que cuando hubo la pandemia yo me creé un website donde tú puedes tomar la foto, puedes hacer un video y me vas a decir todas las cosas que no te gustan. Exacto. Es sencillo. Y a través de la foto, por supuesto, y a través del video, yo puedo observar muchas características que me pueden ayudar también a llegar a un plan de tratamiento. Así. ¿Hay formas de evaluar el rostro? Sí, hay formas de evaluar el rostro. Nosotros tenemos que dividir el rostro. Y por supuesto, cuando hacemos la evaluación clínica y tomamos la fotografía, lo hacemos mediante la PC o lo hacemos en nuestros celulares. Podemos dividir el rostro para ver cuáles son esas características que podemos mejorar en el paciente. Exacto, para medir más que todo proporciones, para saber si el paciente está proporcionado, sabemos que hay cierto grado de asimetría y usar este recurso para poder saber en qué lugar vamos a armonizar, en qué lugar vamos a buscar ese equilibrio para que haya armonía. Claro, por supuesto, porque es que fíjate, todo se basa en esa primera consulta que nosotros realizamos. Eso es sumamente importante, porque ahí no solamente estamos viendo el paciente clínicamente, sino que también estamos evaluando cómo él se percibe. Ajá, y las expectativas que tiene. Y las expectativas que tiene, eso es muy importante. ¿Ven? Por eso es que yo soy de las que definitivamente parezco la maestra Ángela, como me decía un amigo cuando yo estaba pequeña. Con pizarra. Y no es eso, sino que hay que tomarse el tiempo para conversar con el paciente. Hay que tomarse el tiempo para educar al paciente. Hoy le comenté a Carolina que me escribió un paciente para preguntarme algo sobre la cara, realmente. O sea, mire, doctora, tengo esta situación y bueno, yo me quiero tratar mi contorno ocular, me quiero hacer esto, pero ¿qué edad tiene usted? Tengo tal edad. Bueno, mire, pero para hacer esto tenemos que hacer esto y esto primero, pero hay que evaluarlo, porque tengo que evaluarlo, o sea, por teléfono yo no lo puedo evaluar. Es imposible que te podamos dar por WhatsApp una respuesta a tu problema. Pero entonces, pero es que ese tipo de tratamientos dura muy poco, no tiene otro tratamiento que dure más. Y entonces me entró así como que algo por dentro y yo decía, mire, señor, para nosotros, o sea, nosotros vamos a envejecer y eso no lo quita nadie, ¿ok? Una cosa es tratarse con procedimientos no quirúrgicos, que es lo que nosotros hacemos, y que esos procedimientos quirúrgicos que se realizan van de la mano con el paciente, porque el paciente no quiere entender que cuando usted se hace un tratamiento facial no es nada más hacerse algo y listo. No, eso depende mucho del organismo del paciente, eso depende mucho de cómo se encuentra el paciente internamente. Si un paciente está inflamado celularmente, señores, ni que se haga lo que se haga. ¿Okay? Muchos pacientes van y se hacen un láser y no les pasa nada. Muchos pacientes van y se hacen un plasma rico en plaquetas y no les pasa nada. E incluso la lipoestructuración facial, que es la técnica que yo más manejo, que me encanta porque es una técnica donde tú observas los cambios de las estructuras. Cuando un paciente tiene una inflamación, o sea, tiene un problema de salud que es muy aparte a las características o a los signos clínicos faciales, señores, no va a responder el paciente como nosotros estamos esperando, ni como él espera. Y eso ocurre en cualquier parte en cualquier rama, incluso hasta la ortodoncia. Ese es el tipo de paciente, doctor, que no hay que atenderlo. No hay que atenderlo. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, 30% es lo que yo puedo lograr aquí en la consulta, 70% tarea en casa. ¿Por qué? Porque tienes que suplementarte, porque tienes que hacer ejercicio, porque tienes que colocarte el protector solar, o sea... Todo vale. O sea, mira las patologías que tenga el paciente, si son pacientes que sufren de hipertensión, pacientes que tienen problemas de azúcar, de glucosa, o sea, pacientes que tienen disbiosis intestinales, la gente no puede entenderlo, o sea, el intestino es súper importante. Entonces, si yo tengo una disbiosis intestinal, escriba lo que es su piel, se lo va a manifestar.
Y como se lo va a manifestar, por supuesto que el tratamiento va a ser nulo o va a ser no va a ser muy óptimo. bajo. Entonces hay que entrar en razones, pues. Y hay saber que existen cosas que no podemos parar, como son los metabolismos celulares. Lamentablemente vamos a envejecer. La idea es tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Claro, o sea, que la idea de los procedimientos no quirúrgicos es ralentizar, o sea, ralentizar ese proceso de Y es que envejecimiento. aunque te hagas un lifting facial, igualmente vamos a envejecer. Entonces, allí es el tratar de que los tratamientos que nosotros hagamos sean sustentables a través de la cooperación del paciente. O sea, allí es donde necesitamos que el paciente sea cooperador, necesitamos un paciente que escuche lo que nosotros queremos informar y aconsejarle, porque siempre vamos a tratar de aconsejarle el mejor tratamiento para él. Con esto queremos decir que los tratamientos son personalizados. Totalmente. No es una receta de cocina para todo el mundo. Totalmente personalizado, eso es así. Es que hasta el estrés, mira, el estrés oxidativo, o sea, todo influye. O sea, acuérdense que ahorita o sea, las células son importantes y las células están en todo el organismo, en todos los órganos, en la piel, en todos lados. Entonces, si nosotros no mantenemos una buena función celular y no mantenemos una buena estructura, olvídenlo, o sea, no está pasando nada. Entonces, a raíz de todo esto que estamos hablando, yo estuve leyendo, ya vengo días estudiando, y hay un autor que se llama Mauricio de Mayo, que él tiene un texto que habla de los tipos de pacientes. Entonces eso me gustó mucho, porque él te habla de el paciente ideal, que es el paciente que todos queremos, porque es ese tipo de paciente que que te escucha, es el tipo de paciente que te explica de una manera organizada y bien comunicativa todas sus necesidades, todas sus expectativas, exactamente. Entonces, cuando ese tipo de paciente tú le das una explicación de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer y sigue tus instrucciones, entonces es un paciente que está totalmente claro de cómo es el proceso. Importante, señor, usted está en un proceso de envejecimiento, usted se ha hecho algún tratamiento, qué tipo de tratamiento se ha realizado. Y eso va en la boca también, porque cuando la gente se hace la odontología estética es lo mismo. La gente que se hace, por ejemplo, blanqueamientos, carillas, que entonces, por ejemplo, yo no sé si ha disminuido, ¿no? El boom de la carilla. Ay, pero, sí, gracias a Dios. Yo quiero carilla. Ajá, pero hija, usted no se puede poner carilla porque resulta que usted tiene que colocarse una ortodoncia primero porque usted tiene los dientes desalineados. ¿Cómo usted se va a hacer una carilla? Y va hacia otro lado. Carilla, entonces viene y después regresa con unos tuquitos de dientes porque le hicieron no una carilla, sino una corona para tratar de alinear ese diente. Entonces ahí es donde nosotros preferimos los pacientes que pueden escucharnos, pueden entender cuál es su proceso. Exacto. Cooperan con ese proceso y pues obviamente este paciente va a tener mejores resultados que uno que no oye. Es así. Entonces, ese paciente ideal se concientiza de lo que estamos nosotros explicando como profesionales y sabe que los tratamientos que se realizan son tratamientos continuos. ¿Okay? Porque como los cambios de la edad no nos van a perdonar, o sea, van a seguir sucediendo. Entonces ese paciente sigue ese proceso para poder envejecer bonitas o bonitos, dignas. ¿Okay? Entonces ese es el mejor paciente que existe. Este mismo autor viene y nos clasifica y nos dice que también de segundo existe el paciente anciano. Que pues ya vamos. Ese es complicado, es un poco complicado. Mira, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Obviamente cuando nosotros estamos jóvenes, nosotros no medimos estas cosas, pues, y, ay, bueno, qué chévere, estamos jóvenes. Pero resulta que cuando ya uno empieza a pasar los años, cónchale, nosotros nos queremos poner viejos, eso es mentira, o sea, nosotros quisiéramos tener la misma energía y seguir haciendo cosas y más cuando... Y vernos igual. Te estás preparando, entonces hay cosas que cuestan para aceptar y es cierto, te consigues pacientes que de repente tienen 50, 60 años, que probablemente se deprimen o no aceptan esos cambios que están sucediendo. Entonces eso es un tipo de paciente que también hay que enseñarle, hay que hablarle, hay que tener una comunicación asertiva para explicarle cuáles son las cosas que podemos ir mejorando. ¿Okay? Entonces eso es muy importante
porque hay que explicar cuáles son las causas del envejecimiento, si el envejecimiento es intrínseco, si el envejecimiento es extrínseco, si el envejecimiento es genético, exactamente. Todas esas razones nosotros tenemos que explicárselas al paciente. Explicárselas y hacerle saber de que con este tipo de tratamientos, si tienes expectativas muy altas, es preferible que pases por el área quirúrgica primero y posteriormente como quieras. O sea, ahí es válido. Yo le digo al paciente eso, yo le digo, usted tiene que validar si usted quiere hacerse un procedimiento quirúrgico o quiere tratarse no quirúrgicamente, pues. Okay. Bueno, hay pacientes que lo hacen al revés, hay pacientes que se preparan los tejidos durante un largo tiempo y posteriormente van y se hacen sus retoques quirúrgicos, pero ya tienen siendo menos extensos, claro, porque tienen un tejido que está bien preparado, de mejor calidad, por supuesto. Entonces todo eso hay que hacerlo de notar, porque el envejecimiento es dinámico. Entonces para allá vamos y los cambios no nos van a perdonar. Es así. Entonces, claro, por eso es que hoy en día vemos tantas cosas que salen en las redes sociales todos los días y tú dices, wow. ¿Qué otro tipo de paciente existe? El paciente con imperfecciones faciales. Ese paciente es bastante complicado. Sí, porque si nosotros nos vamos a los textos, se supone, ¿verdad? Y lo dicen, que todo el mundo es asimétrico. Es así. Aunque la belleza sea simetría y equilibrio, ¿verdad? Porque eso lo dicen también los textos. No hay nadie que sea completamente simétrico. Exacto. Entonces son esos pacientes que llegan, que me falta aquí, me falta un poquito para allá, me falta por acá, que pónganme aquí. Entonces pasamos de ser los especialistas en ser como que el asistente, quisiera yo decir, no sé. No, créelo que yo también estoy buscando esa fuente, ¿oíste? No vayas a creer tú. Yo también estoy buscando la fuente de la juventud. Entonces, este tipo de pacientes nosotros tenemos que analizarlos en diferentes posiciones y también validar, porque a veces existen hábitos. Ojo, ¿sabes que estaba leyendo de un doctor? Tú sabes que, perdón que te interrumpa, recordé. Cuando duermes, la almohada, o sea, el lado, la posición en la que duermes, ese lado obviamente va a tener una forma diferente completamente al lado contrario. Totalmente. A pesar de que hemos tratado de dormir un poquito como una momia. Pero no resulta. Es difícil. Entonces allí tenemos nosotros que hacer análisis en diversas posiciones, ¿verdad? Y poder ir buscando también, porque a veces hay hábitos, ¿ok? A veces también hay que ver qué tipo de tratamientos se han hecho a este tipo de pacientes anteriormente. Entonces ahorita son una serie de cosas. Hoy estaba viendo un paciente y a pesar de que omiten información, uno pues puede notar de que han sido tratados anteriormente con sustancias como biopolímeros hace 30 años atrás. Entonces ese tipo de información no se puede omitir porque puede causar estragos en el tratamiento que estamos planificando el momento. Para nada. De hecho, yo estoy atendiendo ahorita a una paciente que tiene ciertas, en varias partes de la cara, tiene biopolímero, tiene silicona líquida, tiene ácido hialurónico desde hace 10 años. Y la estoy tratando con la técnica de lipoestructuración facial. Y claro, hay mejorías. De hecho, ahorita te enseño la foto porque ya se tiene una sola sesión nada más, o hicimos la segunda. Y por supuesto, yo primero, antes que todo, tuve que hacer una ecografía facial. Se hizo una ecografía facial a esta paciente porque teníamos que determinar cómo estaban esas lesiones, dónde estaban exactamente y a qué correspondían. Y muchas veces se ven lesiones nodulares. Hay pacientes que se le observa, como hay pacientes que no. Como hay pacientes que no. Entonces, no omita, por favor, información como esa. Eso es súper importantísimo. Entonces, estos pacientes que son así, que tienen imperfecciones, siempre viven sintiéndose imperfectos. Esa es la palabra. Insatisfechos. Entonces, ese paciente también hay que estar pendiente. Meterle lupa. Sí. Igual que por ahí, por esa misma ramita, viene el paciente dismórfico. Ajá. El paciente que quiere más y más y más. Y se va a muchos sitios. Se va a muchos sitios, a muchos lugares, a buscar tipo de tratamiento. Así como igual los pacientes odontológicos que están buscando ciertos tratamientos.
Está dando el presupuesto y que están buscando, por ejemplo, si yo le digo a un paciente, mira, a usted no le corresponde hacerse esto, porque primero hay que hacer esto, entonces como él quiere eso, se va en otro lugar para que se lo hagan, entonces es lo mismo. Y el paciente que usted no quiere tratar, que es el que nosotros venimos conversando desde hace rato, ¿por qué? Porque son pacientes poco realistas, hay que saber por eso cuál es la expectativa del paciente, porque hay que ser muy claro con el paciente. Hay pacientes que a veces han tenido 50 años de su vida sin hacerse nada, entonces pretende entrar a una sola consulta y pretende... Doctora, no veo ningún cambio, entonces ahí uno se busca, por eso es que también uno guarda el registro fotográfico inicial para poder ir viendo esos avances que a pesar de que son sutiles, los puedes observar a través de una fotografía. Exactamente. Entonces son esos pacientes que son malos oyentes, que tienen una comunicación poco asertiva. O sea, ya uno cuando está haciendo esa historia clínica y está interrogando, entonces ahí uno se da cuenta, cónchale, que este tipo de paciente, no de verdad, es un paciente pobre para escuchar. Y pacientes no indecisos. Pobre y pacientes que no acatan el post-operatorio, o sea, ves, doctora, me acaba de hacer la lipoestructuración y los ves en el casupo. Así, subiendo el cerro a las 6, 7 de la noche. Entonces luego vienes con una infección y la culpa es de nosotros. Pues no. Exactamente. Entonces todos esos puntos son bastante, o sea, hay que considerarlo a la hora de hacer la primera consulta. Así es. ¿Ok? Porque así tú te puedes ahorrar muchísimas cosas y los puedes clasificar. Entonces tú clasificas a tu paciente. Tan sencillo como eso. Yo a veces entiendo que uno quiere como que explicarle mucho para que ellos entiendan, pero hay pacientes que no entienden. No entienden. Entonces, eso es importante. Que lo sepa hasta el mismo paciente. O sea, que se dé cuenta y diga, conchale, ¿verdad? ¿Qué tipo de paciente seré yo? Eso y sumamente importante, o sea, tú como clínico tener sí o sí un consentimiento informado, porque también están los que tienen memoria corta. Ah, sí. Le explicaste, le dijiste, le advertiste y llega luego, no, usted no me dijo. Ese entra entre los pacientes que no queremos atender. Que no queremos atender. Entonces, bueno, espero que haya servido esta información, ¿ok? Para que estemos claros. Clasifique a su tipo de paciente. Exacto. Y nosotros como pacientes tenemos también que clasificarnos. Yo me considero una paciente ideal. Yo también, yo aguanto callada. Entonces, que te digan es bueno, ¿viste? Es bueno. Entonces, es bueno aprender tanto el profesional, qué tipo de paciente tiene, como el mismo paciente. ¿Qué paciente es? Exacto. Y realmente eso se los dejo porque este autor me gusta mucho. Me encanta muchísimo, yo lo leo mucho, tiene muchos artículos, muchísimos artículos, y siempre lo estoy leyendo, ¿ok? Entonces, bueno, ay doctor, te quiero mucho, un besote. Bueno, gracias a todos, feliz fin de semana, nos vemos el próximo viernes. Bye. Acuérdense de los 2 cursos, 17 y 18 de abril.